Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión, edición 8 de junio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco, durante la festividad de Corpus Christi, nos dijo que debemos de llevar a Jesucristo en nuestra vida diaria. Por segundo año consecutivo, la pandemia obligó a cancelar la tradicional procesión del Corpus Christi por las calles de Roma, pero Francisco la sustituyó con una misa en la Basílica de San Pedro. El Papa recordó esas multitudinarias procesiones y dijo que los cristianos no pueden vivir su fe solo de puertas para adentro. La processione con il Santissimo Sacramento, caratteristica della festa del Corpus Domini, ma che per il momento non possiamo ancora fare, ci ricorda che siamo chiamati a uscire portando Gesù, uscire con entusiasmo, portando Cristo a coloro che incontriamo nella vita di ogni giorno. Francisco reflexionó sobre la Eucaristía. Dijo que se convertirá en algo importante en la vida de todo cristiano si cada uno es capaz de admirar la humildad de Dios que se hace presente en las cosas sencillas. Dijo que ese descubrimiento lleva primero al asombro y luego a adorar a Dios, actitud clave para llevar una vida de fe. Occorre uscire dalla piccola stanza del nostro io ed entrare nel grande spazio dello stupore e dell'adorazione. Ma se manca questo, se manca lo stupore e l'adorazione, non c'è strada che ci porti al Signore. Neppure non ci sarà il sinodo. Niente. Questo è l'atteggiamento davanti all'Eucaristia. Di questo abbiamo bisogno, adorazione. De hecho, al terminar la celebración, todos los presentes, incluidos el Papa, rezaron durante varios minutos ante la Eucaristía expuesta. La misa se hizo con pocas personas en el ábside de San Pedro, en el llamado altar de la cátedra. Es una zona recogida de la basílica, reservada para rezar en silencio y en recogimiento. El Papa Francisco reza por los indígenas de Canadá tras el descubrimiento de restos en un internado. Al terminar el Ángelus, Francisco habló con tristeza del reciente descubrimiento en Canadá de los restos de 215 niños indígenas enterrados cerca de un internado que estuvo en manos de la Iglesia. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, muchos niños indígenas fueron obligados a entrar en colegios católicos o del Estado. El objetivo era integrarlos en las costumbres de la sociedad de Canadá, pero lo cierto es que en algunos de ellos se produjeron abusos y vejaciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó al Papa en 2017 y le pidió que la Iglesia pidiera perdón por lo sucedido. El Vaticano señaló que la decisión corresponde en primer lugar a los obispos del país. De hecho, algunos, como el de Vancouver, ya lo hicieron. Estas escuelas estaban en 16 de las 70 diócesis del país. En 2009, el Papa Benedicto XVI pidió perdón a un grupo de indígenas de Canadá por la deplorable conducta de algunos miembros de la Iglesia. Sin embargo, el primer ministro de Canadá ha pedido que haya una disculpa explícita a la luz del descubrimiento reciente. Al terminar el Ángelus, el Papa también habló de la beatificación de Sor María Laura Mainetti, la religiosa italiana asesinada por una secta satánica. Proprio lei, che amava i giovani più di ogni cosa, e ha amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male, Sor Maria Laura ci lascia il suo programma di vita: fare ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo. También rezó por las más de 160 personas asesinadas en Burkina Faso durante el ataque a una aldea. El país está siendo víctima del emerger de grupos islamistas radicales. El Papa Francisco recibe en audiencia y bendice el proyecto Pelicoro.
En medio de la profunda crisis social y económica que ha suscitado la pandemia en todo el mundo, la audiencia papal de la mañana de este sábado 5 de junio fue especialmente significativa. Francisco recibió a los representantes del proyecto Policoro, una iniciativa de la Iglesia italiana que desde hace 25 años se dedica a promover un trabajo justo y decente para los jóvenes, especialmente golpeados por la desocupación. A partir de los principios de la doctrina social de la Iglesia, esta fundación forma a líderes cristianos para que sean promotores de justicia, pero también ofrece créditos a personas entre 18 y 35 años para que financien sus propios emprendimientos. La dignidad de la persona no viene dai soldi. La dignidad de una persona no viene del dinero, no viene de las cosas que sabes, viene del trabajo. El trabajo es una unción de dignidad. Quien no trabaja no es digno, así de simple. Cuidar el trabajo es promover la dignidad de la persona. De hecho, el trabajo no surge de la nada, sino del ingenio y la creatividad del hombre. Es una imitación de Dios creador. Haciendo fe de su entusiasmo y su compromiso, el Santo Padre invitó a estos jóvenes a apasionarse aún más con todo el corazón para construir una sociedad con un nuevo paradigma socioeconómico. Los animo a trabajar por un modelo de economía alternativo al consumista que genera descartes. El compartir, la fraternidad, la gratuidad y la sostenibilidad son los pilares sobre los que basar una economía diferente. Es un sueño que requiere audacia porque son los audaces los que cambian el mundo y lo hacen mejor. Así, el proyecto Policoro recibió un nuevo aliento del sucesor de Pedro, quien los confirmó en su misión de evangelizar concretamente en el mundo del trabajo de los jóvenes. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Mateo, tenemos la hermosa comparación de Jesús de la sal y la luz. Nos dice que nosotros estamos llamados a ser luz con nuestras buenas obras. El Evangelio de hoy nos invita a que en medio de toda esa oscuridad que muchas veces viven las personas, la sociedad en que nos encontramos, nuestra familia, nuestros vecinos, nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, estamos llamados a iluminar el sendero de cada uno de ellos, más que con las palabras, con las buenas obras que podamos realizar. Pero al mismo tiempo, el Señor nos dice que somos la sal, o sea, aquellos que damos sabor a la vida, aquellos que le damos sentido a la vida de todos los que nos rodean. En esta dimensión hermosa en la cual Jesús nos compara para llevar estas dos cualidades, estas dos respuestas a toda la gente que vive alrededor nuestro, ser luz y ser sabor para esos hermanos nuestros. Es el llamado que como discípulos de Cristo estamos o debemos realizar. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de que cada paso que damos, cada palabra que expresamos, cada pensamiento que viene a nosotros, sea para iluminar primero nuestra vida y luego la vida de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Iluminar aquellas situaciones de problemas, iluminar aquellas vidas desesperadas y darles sabor. Sabor significa hacerles sentir a ellos lo importante que son, lo valioso que son, que vale la pena luchar aun cuando la causa parece perdida, porque cuando nosotros creemos en Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece, nos diría San Pablo. Que así sea. El Papa Francisco bendice al activista medioambiental Michael Haddad. Fue al final de la audiencia general del miércoles 2 de junio,
Tras su catequesis, el Papa Francisco se acercó con cariño a Michael Haddad, este hombre libanés de 40 años que desde los 6 tiene el 75% de su cuerpo inmóvil, pero no su espíritu. Determinado a no quedarse postrado en una silla de ruedas tras el accidente acuático que lesionó su columna vertebral, ha dedicado su vida a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, pero también a sobreponerse a sus propios límites. Y es así que con la ayuda de la ciencia consiguió un exoesqueleto, una prótesis externa que no solo le permite caminar, sino esquiar, escalar montañas, entre otras actividades deportivas. Hoy su compromiso es con la ecología y dado su tesón y entrega, las Naciones Unidas lo nombró embajador de buena voluntad en su lucha por el medio ambiente. Por eso quiso encontrarse con el Santo Padre. Cuando pensamos en la acción en favor del medio ambiente y de la tierra, su santidad, el Papa Francisco, es el primer defensor en el mundo. Hoy, la verdadera discapacidad se encuentra en la madre tierra, y si perdemos nuestra tierra, lo perdemos todo. Así pues, mi conversación con el Santo Padre versó sobre la acción en favor del medio ambiente, sobre mi iniciativa en el Polo Norte y el encargo que he recibido de las Naciones Unidas. Su próximo objetivo es caminar 100 kilómetros por el Ártico hasta el Polo Norte. Quiere llegar hasta allí para, al igual que el Papa, alertar al mundo sobre la urgencia de cuidar el planeta Tierra, nuestra casa común, y asegura que nada lo detendrá. Decidí explorar mi potencial, así que descubrí que nada es imposible si tienes estas dos cosas, fe y determinación. La fe es cuando creemos en nosotros mismos, en nuestro Creador, y cuando creemos que dentro de nosotros hay una fuerza ilimitada para seguir adelante. La determinación consiste en que, aunque nada es fácil, tenemos que tomar una decisión, ser decididos y seguir adelante. En mi caso, usando la fe y la determinación, pude ir rompiendo mis barreras. Pude levantarme y pude hacer algo que se consideraba imposible, caminar. Parte importante de su fuerza la saca de esa fe inquebrantable y en su diálogo con el Santo Padre obtuvo un nuevo impulso para continuar su campaña en favor del medio ambiente. Soy cristiano, creo en Cristo Jesús y es un honor para mí estar hoy en el Vaticano y encontrar al Santo Padre. Cuando le conté mi historia, su mano estaba sobre mi cabeza y cuando entendió el mensaje que llevo, rezó sobre mis manos, así que hoy estoy más comprometido. Porque estamos juntos en esto, podemos hacer este cambio. Como ofrenda, le regaló al Papa un pequeño árbol, un cedro del Líbano, precisamente la tierra natal de Michael, todo un signo bíblico y también ecológico. Los cedros son árboles milenarios que nos recuerdan que estamos insertos en la creación y que somos los principales responsables de entregarla en óptimas condiciones a las futuras generaciones. Y en ese empeño, el testimonio de esfuerzo y perseverancia de este hombre es un aliento para todos. Y a continuación les presentamos el mensaje mundial por el Día de los Océanos de las Naciones Unidas. This year's observance of World Oceans Day falls as the world wrestles with the COVID-19 pandemic, a climate crisis, and humankind's continuing assault on oceans, seas, and marine resources. The recently issued Second World Ocean Assessment confirmed that many of the benefits that the global ocean provides to humankind are being undermined by our own actions. Our seas are choking with plastic waste, which can be found from the remotest atolls to the deepest ocean trenches. Overfishing is causing an annual loss of almost $90 billion in net benefits, which also heightens the vulnerability of women who are vital to the survival of small-scale fishing businesses. Carbon emissions are driving ocean warming and acidification, destroying biodiversity and causing sea levels rise that threatens heavily inhabited coastlines. The theme of this year's observance, the ocean life and livelihoods, underscores the importance of oceans for the cultural life and economic survival of communities around the world. More than 3 billion people rely on the ocean for their livelihoods, the vast majority in developing countries. As we strive to recover from COVID-19, let's end our war on nature. This will be critical to achieving the Sustainable Development Goals, keeping within reach the 1.5-degree target of the Paris Agreement,
and ensuring the health of our oceans for today's and future generations. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, que nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Primero, los vacunados ya con las 2 dosis representa 1.363.000 personas. Es un avance que es muy necesario y se está notando bastante. Y ya las personas que tengan 61 y 62 años pueden acercarse también para ser vacunadas. Se está preparando un eclipse solar para el día 10 de junio, están avisando para poder contemplarlo. Tercero, la OEA reconoce que la organización para las elecciones ha sido muy correcta y muy perfecta. Cuarto, ha habido ayer un sismo de 4 grados en la región de Lima, como el centro ha estado a 5 kilómetros al noroeste. Quinto, la minería es el elemento más exportado del Perú. Solo en 3 regiones, que es Ica, Ancash y Moquegua, han ejecutado 1.298.000 millones de minerales. Las exportaciones mineras alcanzan el 60% de todas las exportaciones. Sexto, las municipalidades no han gastado, solamente han gastado el 53% de lo que les correspondía del canon minero. Parece que no tienen capacidad de organización. Lo mismo ocurre con las regiones. A veces tienen que devolver el dinero porque no lo gastan cuando es tan necesario para todos los habitantes de la región. El dólar ha subido muchísimo, ha subido hasta 3,93, cuando antes habitualmente estaba 3,30, 3,40, y esto implica que suben también muchos elementos, sobre todo pues de alimentos. La cremación se ha vuelto pues ya algo habitual, sobre todo con la pandemia. Es algo que antes no era tan frecuente, ahora sí. Cremación del cadáver cuando alguien ha fallecido. El presidente Sagasti, con motivo del Día de la Bandera, ha hecho una reflexión sobre las elecciones, diciendo cómo, estando tan cerca el uno del otro en cuanto a votaciones, los dos candidatos, esto es un llamado a la reconciliación, a la unidad y a la paz. Se han publicado los pasos para poder retirar los 17.600 soles de las AFP. Tenemos también que el Ministerio de Salud ha regalado 64 concentradores de oxígeno a la región del Callao. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ya están accesibles en Internet los detalles de la bóveda de San Ignacio de Loyola. Desde 2005, la compañía Alta Definizione publica este banco de imágenes artísticas de alta definición con el que acerca a todo el mundo el enorme patrimonio cultural italiano. Ahora, para celebrar los 500 años de la conversión de San Ignacio, ha incorporado la bóveda de la iglesia de San Ignacio de Loyola de Roma. Esta proeza de las perspectivas fue pintada por el jesuita Andrea Pozzo en 3 años, entre 1691 y 1694. Son frescos únicos que atraen a miles de turistas cada día para dejarse engañar por sus juegos de volúmenes y colores.
En la bóveda está representada la alegoría de la misión de la Compañía de Jesús. En el centro nos encontramos que está representada la Trinidad y la figura que se resalta es la figura de Jesús cargando con la cruz, que es la Compañía de Jesús es cristocéntrica, los ejercicios espirituales son cristocéntricos y también la experiencia de San Ignacio al llegar a Roma está marcada por este Cristo que carga con la cruz. Con este proyecto, Alta Definizione permite disfrutar de este tesoro artístico sin necesidad de viajar a Roma. Un viaje virtual que permite ver detalles imposibles para quien visita la iglesia, como la mirada de San Ignacio al costado de Jesús, la presencia de la Trinidad en medio del fresco o ese cristograma en un lado. Además, clicando sobre 2 puntos ofrece las medidas exactas de esta obra maestra de las perspectivas. Los documentales Human Life muestran conmovedoras historias de superación. Human Life es un documental que cuenta historias como la de Jonas. Tenía 26 años cuando recibió una descarga de 13.800 voltios que lo dejó sin brazos. Después de 2 meses sumido en la más profunda tristeza, dice que Dios le dio lo que él llama un tirón de orejas. Le recordó que en el momento del accidente, el mismo Jonas le había pedido no morir. Nesse dia que eu tava mó triste, que eu tava depressivo, Deus falou assim, pô, aquele dia você me pediu uma segunda chance, eu te dei, cara, você não tá vivo, então para de reclamar e vive, aproveita isso. Y aquel día esas palabras entraron en mi corazón. En el documental también están las historias de un pintor tetrapléjico y de una superviviente del Holocausto, pero no son las únicas. Todas tienen algo en común, que sus personajes no se dejaron vencer por el dolor. Human Life es un canto a la vida. Su director quiere hacer llegar el mensaje de que la existencia merece la pena. Como ejemplo personal, habla de los gemelos que perdió por un aborto espontáneo. Para él y su mujer, estos bebés, aunque no llegaran a nacer, les cambiaron la vida para siempre. Yo creo que cuando una persona tiene la experiencia de la belleza de la vida, se torna imposible abortar. Esto que creo. Nosotros sentimos como nuestros hijos daban nos daban vida, una vida diferente. Su existencia era ya una cosa importante para nosotros. Tenía cambiado nuestras vidas ya. Y esto es muy grande. De entre todas las historias que Gustavo cuenta en el documental, destaca la iniciativa de Tonio Tavares. Este brasileño acoge a niños discapacitados que han sido abandonados o que van a ser abortados. Es muy bonito hacer todos los discursos, pero él está ahí a hacer. Un mes atrás me dice que una madre estaba queriendo abortar, él estaba sabiendo de esa historia, pegó un avión, fue hasta la casa de esta mujer y dice, no, yo adopto a esta crianza, este niño, ¿no? El niño vive con él hoy. Por eso Human Life es un mosaico donde se mezclan historias de superación, de generosidad y de sacrificio, un proyecto que pretende mostrar cómo las desgracias se pueden superar y que el sufrimiento no tiene la última palabra. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Medardo. Conozcamos más de su historia. En el año 531, Clotario, el hijo de Clodoveo, que había heredado el reino de los francos, se apoderó de Turingia y para prevenir venganzas o rebeliones, tomó como rehenes a los hijos del rey vencido, y entre ellos se encontraba Radegunda, de quien se enamoró y luego desposó. La princesa, aunque no lo amaba, hacía gala de su piedad cristiana, oraba constantemente por él, lo catequizó, asumió su papel con decoro y paciencia y supo controlar la tortuosa y voluble personalidad del monarca. Pero la tasa se desbordó cuando, por causa de una sublevación de los turingios en el 555, Clotario, como represalia, hizo asesinar al hermano de la reina, quien decidió entonces vestir los hábitos religiosos y para conseguirlo le pidió al obispo Medardo su autorización y el prelado, a sabiendas de que se exponía a la venganza del impredecible rey, le dio su bendición y Radegunda se marchó a Poitiers, en donde fundó un monasterio y allí murió. Pero el rey Clotario, que respetaba profundamente a Medardo, aceptó la voluntad del obispo sin chistar y en adelante le facilitó aún más su labor de evangelización. Con apenas 10 años, San Medardo, nacido a finales del siglo V en la ciudad de Salency, Francia, fue encomendado a los monjes de un convento cercano a su casa y desde ese momento deslumbró a sus preceptores porque su aguda inteligencia le permitió absorber tanto conocimiento que hubo un momento
en que su erudición superaba la de sus maestros, especialmente en sagradas escrituras, en teología y filosofía, por lo que fue ordenado sacerdote antes que sus compañeros. Era aún más sorprendente la estela de milagros que dejaba a su paso, y su santidad basada en la oración, el ayuno y la penitencia le permitió amansar a los fogosos reyes merovingios, a los que siempre mantuvo a raya, mientras extendía su labor evangélica, que fue reforzada cuando en el 530 lo nombraron obispo de Vermand, diócesis que trasladó a Noyon, y le anexó la de Tournois, en la que reemplazó a San Eleuterio. De su mano, la Iglesia en esa revuelta Edad Media vivió una época de esplendor en Francia. Y mientras desarrollaba toda esa labor evangélica, a San Medardo le quedaba tiempo para sanar enfermos, aliviar la situación de los pobres y regenerar delincuentes a los que, en vez de denunciarlos, los aleccionaba de tal manera que se convertían, y muchos de ellos terminaron abrazando la vida religiosa, como ocurrió con los ladrones que ingresaron a su viña y luego de llenar varios costales con racimos, no pudieron encontrar la salida. Al otro día, San Medardo les regaló las uvas, los condujo hasta la puerta y les dijo que así es el pecado. Una vez que se entra en él, es difícil encontrar la salida. En otra ocasión le robaron su única vaca, a la que había colgado una campanilla en el cuello para saber dónde estaba siempre. Pero resulta que el ladrón le quitó la campana y por más que trató de silenciarla, la escondió en las alforjas, la llenó de hierba, la enterró, pues la campana siguió sonando. Y acongojado el maleante, le devolvió la vaca con el cencerro al cuello, y San Medardo amonestó al cuatrero diciéndole que lo que sonaba no era la campanilla, sino su conciencia, y que para acallarla había que confesar el pecado. Pues repartiendo su bondad, sus milagros y sus bendiciones, murió beatíficamente y de avanzada edad el 8 de junio del año 560. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Medardo que nos enseñe a perdonar a los que nos hacen daño. Y para finalizar nuestro noticiero, nos despedimos con la intención del Papa Francisco, que es por la belleza del matrimonio durante el mes de junio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sigan nuestra sintonía las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras redes sociales, cadenas hermanas, por supuesto también en nuestra aplicación. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga siempre.